Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzaremos, como siempre, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Aries y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Aries. Bueno, Aries y el trabajo. Se acerca el momento en el cual tú vas a tener como más seguridad o más estabilidad, o tú te vas a sentir más seguro en el trabajo o más estable en el trabajo, ¿eh? Este momento está a punto de llegar. Eso sí, el que tú te sientas más seguro en el trabajo, Aries, no quiere decir que vaya a cambiar una situación económica, no quiere decir que tú vayas a cobrar más, porque aquí dicen las cartas, si tú, Aries, con esto piensas o estarías pensando que cobrarías más, dice, de momento no, en un futuro habría una renovación, una firma de contrato, unos cambios que sí, pero que dentro de esos cambios, Aries, conllevarían cambios también de lugar o incluso algunos desplazamientos dentro del trabajo, ¿eh? Aries, que no estáis trabajando, noticias de una persona allegada a ti, ¿bien? Y estas noticias de esta persona te llevan a firmar un contrato, así lo dicen las cartas. Bien, Aries, entonces llega un trabajo para ti relacionado con una persona que tú conoces de hace tiempo, ¿eh? Así que estos son cartas positivas, y aquí dicen las cartas que posiblemente sea un trabajo en el cual tú te puedas quedar mucho tiempo. Bien. Los Aries que tenéis un negocio, se avecina un triunfo en tu negocio. Y después de este triunfo, dice Aries, tú te planteas modificar cosas en tu negocio, modificar situaciones, trabajar con alguien más. Bien, entonces salen firmas muy importantes de cara a futuro, que no sería un futuro muy lejano, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Vamos a ver. Respecto a tu economía, Aries, veo muchos de vosotros que podríais estar esperando un dinero relacionado con una vivienda, algo que posiblemente a muchos de vosotros os haya dado muchísimos dolores de cabeza, muchos problemas. Yo te voy a decir, Aries, esta persona que ha generado estos problemas todavía no ha salido de esta situación, todavía no me aparece lejana a esta situación, pero es una situación que se va a solucionar, ¿vale? Todos los que estéis esperando un dinero relacionado con los temas de salud, dice, llega la solución, Aries. Aunque dentro de 2 meses tendrás que hacer algún tipo de revisión o algo por el estilo, pero ese dinero llega, ¿bien? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos. Los Aries que estáis solteros, hay una persona que se alejó de vuestra vida porque tenía como algún tipo de impedimento o algo así, o había una persona de por medio que no le dejaba avanzar, ¿ve? Entonces la persona que hay a día de hoy o que podría llegar en un futuro inmediato se muestra una persona que en un principio es alguien bastante inestable. Entonces,
Pero esta inestabilidad no quiere decir, ¿vale, Aries, que no vaya a pasar nada entre vosotros. Es una persona que se muestra inestable, es una persona más joven que tú, es una persona que no ha cerrado totalmente un ciclo en su vida, ¿bien? Y que en cierto modo, cuando tú conoces a esta persona, es cierto que no se plantea grandes cambios en su vida, ¿bien? ¿Sería esta persona importante, Aries? A ver, sería una persona con la cual tú vivirías muchas cosas, pero yo no te puedo decir todavía que sea una persona como para el compromiso, ¿bien? De hecho, ya te digo que tú te vas a dar cuenta que cuando tú quieras avanzar con esta persona, siempre habrá como algún tipo de bloqueo o como algún tipo de estancamiento, más te va a dar la sensación que no fluye, ¿bien? Que no avanza. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Aunque te voy a decir una cosa, Aries, esta persona que aparece aquí, que dicen las cartas que es una persona en un principio complicada, es una persona complicada, pero luego como que va avanzando poco a poco de manera lenta, va avanzando, aunque sí tengo que decirte, Aries, como que no vais por el mismo camino. Bien, entonces igual los objetivos de vida que tienes tú no los va a tener esta persona, entonces vas a sentir que no estáis como en la misma línea. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Bueno, tendrás indecisión. O sea, esto dura un tiempo, esta historia dura su tiempo, dice, pero llega el momento en el que tú tienes que decidir. ¿Por qué tienes que decidir, Aries? Porque al ver que esta historia no avanza, en cierto modo, Aries, tú vas a conocer a otras personas que te permiten comenzar de nuevo, ¿bien? Entonces, posiblemente tengas que tomar aquí una decisión entre esta persona y otra persona que aparezca en tu vida. Bien. Yo te diría que te quedaras con la otra persona, Aries. De todas maneras, yo te digo que esto lo tienes que ver tú y vas a ir viendo cómo que es una historia que no termina de evolucionar. Bien. O sea, que a ti te estanca realmente. Si estás con una persona estancada, pues al final te estanca a ti también, Aries. Entonces la persona nueva, ¿ves? Aquí dicen las cartas que la persona nueva que llega es una persona muy diferente, es una persona que tiene que ver contigo, con tu ámbito laboral o algo por el estilo, y que es una persona que él o ella va a la conquista contigo. O sea, en un principio es una persona que se muestra como que es una amistad tuya, pero sus intenciones es tener algo contigo. Y esta persona aparecerá estando tú con esta persona que te estanca. ¿Bien? Vamos a ver qué más. La persona nueva. Vamos a la persona nueva y a la importante, que es la que nos interesa, Aries. Esta persona sí es para una relación. Esta persona sí es para una relación. Además, te digo que va a ser como una historia de mucha atracción. Veo mucha atracción entre vosotros. Aquí dicen las cartas que merece la pena esperar este momento, que no des avances con esta persona que te estanca, que esperes este momento, que vivas lo que tengas que vivir con esta persona que aparece aquí en un principio, pero que no te ates a esa persona, ¿eh? De todas maneras, Aries, ya me contaréis. No te me vayas, solteros, que ya sabéis que os voy a dar vuestro mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados,
los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Vamos a ver. Aries, casados, en convivencia y novios. Podría haber surgido algún distanciamiento entre vosotros, Aries, como que ya sentís que alguien ha influido en vuestro distanciamiento, en vuestra poca comunicación que hay a día de hoy, ¿no? Dice que uno de los dos posiblemente esté en una situación de querer tomar decisiones en su vida sentimental, pero no lo verbaliza, no lo dice. Entonces, si esta persona, Aries, con la que tú estás, está incluso pensando de irse a otro lugar, dicen, esto no va a surgir. Entonces, esto no surge. Aquí hay una continuidad entre vosotros, pero una continuidad extraña, una continuidad que no evoluciona, Aries. Entonces, aquí dicen las cartas, sí, el problema está con una persona del pasado. También tengo que decirte que esta etapa se va a terminar. O sea, el problema se va a terminar. Pero aunque se termine el problema, la persona se muestra inestable. Entiendo que muchos de vosotros, Aries, ya hayáis pasado por esto o estéis pasando por esto. Entonces todavía hay una inestabilidad y todavía hay cosas que percibimos pero que no se verbalizan y no se demuestran. Esto es como decir, sé que te pasa algo, no me vas a decir lo que pasa, pero sé que algo está surgiendo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries, casados, en convivencia y novios. Claro que podrías estar viviendo ahora mismo un momento en el cual te sientes solo o sola, ¿no? Entonces necesitas como más algo, una plenitud en tu vida, una motivación, ¿no? Es lo que dice aquí, necesitas una motivación. Y esta persona no te aporta o no te estaría aportando a día de hoy esa motivación, ¿bien? Aquí hay un resultado en todo esto, ¿no? En toda esta indecisión hay un resultado. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuál es el resultado en esta indecisión tan grande que hay. Vamos a ver. El resultado aquí es que vais a llegar a un punto en el cual uno de los dos va a decir, esto es un amor no correspondido, así, literal. Y entonces, digamos que comenzáis a haceros la idea de que mejor estáis cada uno por un lado. Pero cuando esto sucede, Aries, hay una conversación entre vosotros que te da esperanza de cara al futuro. Entonces, no va a haber una separación, ¿bien? Hay una situación que se llega a una conclusión y que esto va a suceder, lo que te he dicho. Que hay posibilidad de que muchos de vosotros toméis la decisión de separación y que ya todo lo que se quiera arreglar después no haya arreglo porque ya decidáis que queréis vivir otro amor, sí. Existe la posibilidad, pero también existe la otra posibilidad de darle una nueva oportunidad a esta relación. ¿Qué pasaría si se le da una nueva oportunidad a la relación? Vamos a ver. ¿Qué pasaría si se le da una nueva oportunidad a esta relación? Sí te digo que cambiarían muchas cosas, Aries. Cambiarían muchas cosas y sobre todo a la hora de demostrar los sentimientos, ¿no? Pero hay algo que no cambiaría
y es el que tú a lo mejor quieras hacer otro tipo de cosas y que esta persona a lo mejor no te acompañe en cierto modo en ese tipo de cosas. Pero esto ya cada uno puede manejarlo. Cada uno de vosotros puede manejarlo de forma diferente. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Aries, casados, en convivencia y novios. No se está siendo sincero aquí, o sincera. Dice, uno de los dos no está siendo sincero. Dice, ya hay momentos delicados, ¿no?, en los que se necesita a la persona al lado, ¿no? Entonces aquí uno de los dos vive muy centrado en otras cosas. Su prioridad es el tema económico, ¿vale? Y sale clarísimo. Su prioridad es el tema económico y no le importa nada más. Y luego hay también una historia aquí con un familiar que impide también, en cierto modo, que la relación avance, ¿no? Como que tu pareja, uno de los dos, está muy centrado en un familiar que está delicado, pero muy, muy, muy centrado, y entonces, claro, esto impide también que las cosas avancen en la relación. ¿Bien? Vamos a ver qué va a pasar finalmente en todo esto. Vamos a hacer una tirada general. Aries, ¿qué va a pasar en esta historia? Vosotros vais a continuar, Aries, así lo dicen las cartas, ¿eh? Así que si estabas pensando ahora mismo en tomar una decisión, tú o tu pareja, dice, no hay una decisión tomada. Habrá una decisión tomada en un futuro, después de un desplazamiento, después de un cambio. Dice, ahí sí habrá una decisión tomada. Y posiblemente para muchos de vosotros decidáis dejar la relación. No será para todos, pero para muchos de vosotros sí. Así que yo te diría que la ruptura ahora mismo a mí no me sale. No es ahora la ruptura, Aries. Vamos a seguir, ya me contaréis. Seguimos, Aries, con tu mensaje especial del amor. Cuando llegan momentos de cambio en nuestra vida, hay que aceptarlos, ¿no? Porque a veces es cierto que los momentos de cambio no vienen aportándonos felicidad, ¿bien? Pero esos cambios que en un principio no nos aportan felicidad nos llevan a situaciones más bonitas en nuestra vida, ¿no? O a abrir nuestros caminos. Y aquí lo que dicen las cartas es que se avecinan momentos de cambio y que hay que aceptarlos, que lo mejor que puedes hacer es aceptarlos. Cada uno que lo aplique a su historia. Aries, vamos a seguir, seguimos con tu salud, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Aries y tu salud. Todo lo relacionado con tu salud, Aries, dicen las cartas que tú te debes de cuidar, todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo y los riñones, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico, ¿eh? Vamos a seguir, Aries, ahora sí, con ese mensaje general. Aries y tu mensaje general. Vamos a ver. Tu mensaje general, Aries, te dice: podrías encontrarte en una situación en la cual necesitas tomar decisiones, pero hay algo que no sabes qué es que te impide tomar decisiones. Dice, deja de luchar contigo mismo y mira a tu alrededor. Este es el mensaje que te dan las cartas. Mira a tu alrededor, Aries. Mi queridísimo Aries, ya me contaréis. Os voy a dar un número, el número 19 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente
tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Aries, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides, muy importante, activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.